Estoy 99 años de edad. He atravesado 18 recesiones. He sido testigo de cómo el mercado bursátil se desplomaba y se recuperaba más veces de las que la mayoría de la gente cambia de empleo. Junto a Warren Buffett acumulé $500 millones en riqueza a lo largo de 6 décadas. Y puedo decirte algo que muchos no se atreven a reconocer. Podría haber tenido $500,000 más en mi patrimonio a los 65 años si hubiera alcanzado $150,000 en ahorros para los 50, en vez de quedarme estancado en 75,000. No es una metáfora, no es un discurso motivacional, es matemáticas de interés compuesto. Y lo más duro es que sabía lo que hacía, tenía el conocimiento, contaba con los ingresos, pero cometí los mismos errores que veo que miles de personas cometen hoy en día. Postergué decisiones, me convencí de que empezaría a ahorrar de manera agresiva más adelante. Mejoré mi estilo de vida cuando debería haber estado mejorando mi capital. Y cada año que dejé pasar me costó poder de capitalización que nunca podré recuperar. No porque el tiempo sea cruel, sino porque el tiempo es aritmética. Cada año que pasa antes de cumplir 50, si retrasas alcanzar $150,000 en ahorros, es riqueza que pierdes para siempre. A los 51 ya estás en desventaja. A los 55, esa desventaja se vuelve permanente. La oportunidad se está cerrando y el tiempo no hace concesiones con la edad o las intenciones. Te voy a mostrar las 5 trampas que mantienen a la mayoría de las personas estancadas en $75,000 justo cuando el interés compuesto estaba a punto de despegar. Si logras escapar de ellas y alcanzas 150,000 antes de los 50, cambias la jugada. Pasas de construir riqueza a que la riqueza trabaje para ti. Comencemos con la primera trampa. La mayoría de la gente cree que llegar a 150,000 antes de los 50 es opcional, solo un bonito objetivo. Piensan que la verdadera construcción de riqueza ocurre más tarde, a través de ingresos más altos. Eso es totalmente erróneo. Aquí está la matemática. $50,000 a los 35, con un retorno anual del 8% durante 30 años, se convierte en $53,000 a los 65. Pero alguien que ahorra 150,000 antes de los 50, con solo 15 años por delante, termina con $476,000. Has perdido $27,000 de riqueza permanente al esperar 15 años para comenzar a ahorrar de verdad. Y aquí viene la parte dura. Esa brecha se vuelve mucho más grande si te tomas más tiempo. No alcanzar 150,000 a los 50 no es solo un tropiezo, es tu jubilación encogiendo cada año que pospones. Cada año que retrasas antes de los 50 es un poder de acumulación que nunca podrás recuperar. A los 51 ya estás en desventaja. A los 55 esa desventaja se vuelve permanente. La oportunidad se está cerrando y el tiempo no espera a nadie. Te voy a mostrar 5 trampas que te impiden alcanzar 150,000 antes de los 50. La mayoría de la gente se queda estancada en 75,000, justo cuando la acumulación estaba a punto de despegar. Si logras evitar estas 5 trampas y llegas a 150,000 antes de los 50, cambias las reglas del juego. Pasas de construir riqueza a que la riqueza se construya sola. El tiempo se convierte en tu aliado en lugar de tu enemigo. Trampa número 1. La primera trampa es lo que yo llamo la trampa de la postergación. Es esa voz que dice: empezaré a ahorrar de manera agresiva a los 45, a los 50 o cuando sienta que es el momento adecuado. El problema es que el momento nunca se siente perfecto y cada año que esperas se acumula en tu contra.
Déjame explicarte el daño de 3 maneras. Primero, las matemáticas del interés compuesto no perdonan la demora. Si ahorras de manera agresiva, digamos $2,000 al mes, durante 5 años entre los 45 y los 50, podrías acercarte a $150,000 más las ganancias, probablemente rondando los 200,000. Pero si comienzas a los 50, solo te quedan 15 años hasta la jubilación. Tu base es más pequeña, tu horizonte de tiempo es más corto y la aceleración que necesitabas del interés compuesto nunca se activa al máximo. No perdiste solo 5 años, perdiste el efecto multiplicador de esos 5 años trabajando a lo largo de décadas. En segundo lugar, la psicología te ancla en la postergación. La persona que dice, empezaré a los 45, casi siempre termina siendo la que dice, empezaré a los 50 y luego a los 55. Es una mezcla de sesgo de recencia y el aumento del estilo de vida. Sigues pensando que la versión futura de ti tendrá más disciplina, más ingresos y más claridad. Pero esa versión futura de ti está lidiando con las mismas trampas cognitivas, solo que con menos tiempo y más gastos. La postergación se convierte en un hábito, no en una decisión. Tercero, el pico de tu carrera no tiene importancia si no ahorraste antes. La mayoría de la gente piensa que va a ahorrar más cuando gane más. Generalmente, los ingresos más altos se dan entre los 40 y los 50 años. Pero aquí está el truco. Si no lograste acumular 100,000 antes de los 40, tus años de mayores ingresos no te servirán de nada porque tu estilo de vida se ajustará a tu salario. Vas a mejorar la casa, arrendar el coche más bonito, enviar a los niños a mejores colegios. El aumento de ingresos se esfuma en consumo, no en capital. Déjame darte un ejemplo. Conozco a un consultor de gestión en Nueva York que ahora tiene 54 años. Comenzó su carrera en el sector financiero y ganó un buen dinero al principio. A los 35, justo después de la crisis de 2008, cuando la economía empezaba a recuperarse, se dijo a sí mismo, una vez que mi estructura de bonificaciones mejore a los 45, empezaré a ahorrar de manera agresiva. Guardaré el 50% de cada bonificación. Llegaron los 45. La estructura de bonificaciones sí mejoró, pero también lo hizo su hipoteca. Pasó de un pequeño departamento en Brooklyn a una casa adosada en Manhattan. Sus hijos estaban en un colegio privado. Estaba arrendando un automóvil de lujo. El plan de ahorro del 50% se convirtió en 15% y, aún así, eso se sentía complicado. Cuando llegó a los 50, renovó su compromiso. Esta vez, de verdad, empezaré a los 50. Pero al llegar a esa edad, se encontró con la misma historia, diferentes gastos y el mismo retraso. Ahora tiene 54 años. Su patrimonio neto es de $60,000, a pesar de haber ganado más de 200,000 al año durante la última década. No puede retirarse antes de los 70. Incluso con un estilo de vida modesto, esa pérdida permanente de riqueza de $27,000 que mencioné al principio, la está viviendo. Está dirigiendo un equipo, viajando por trabajo y sintiendo resentimiento cada día que sigue laborando cuando pensaba que ya estaría en una etapa de relajación. Dijo, recuerdo que a los 35 pensaba que una vez que alcanzara el puesto de director general, ahorraría el 50% de mi bonificación. El puesto llegó. La bonificación no fue a donde yo esperaba. La vida se volvió más cara y de repente tenía 45 años con 15,000 en inversiones. La postergación es fatal porque piensas que el tiempo es infinito hasta que deja de serlo. La lección es esta. La postergación actúa en reversa.
Cada año que retrasas es un año perdido. No solo pierdes un año de rendimientos compuestos, pierdes mucho más de manera exponencial porque la base es más pequeña. La trampa no es decidir dejar la decisión para después. Esa demora es el verdadero asesino. La segunda trampa es distinta. No se trata de la temporalidad, se trata de lo que te dices a ti mismo sobre los ingresos. La ilusión de ingresos. Esta es la trampa que dice, ahorraré cuando gane más. Suena lógico, se siente responsable y garantiza que nunca acumularás riqueza. Aquí te explico por qué es mortal en 3 partes. Primero, la inflación del estilo de vida es implacable. Cuando tus ingresos aumentan un 20%, tu estilo de vida no se mantiene igual. Aumenta un 22%. Esa es la ley de Parkinson aplicada al dinero. Los gastos se expanden para llenar y luego superar los ingresos disponibles. ¿Crees que el aumento te dará un respiro en tu presupuesto? No es así. Genera nuevos gastos básicos, el departamento más grande, los restaurantes más elegantes, las vacaciones que has estado posponiendo. El aumento se consume antes de que pienses en ahorrar. Segundo, el costo de oportunidad es invisible hasta que ya es demasiado tarde. Si no puedes ahorrar el 20% con un ingreso de $80,000 al año, tampoco lo harás con $120,000. Es probable que solo logres ahorrar el 15% porque has mejorado tu vivienda, transporte, comidas y estilo de vida. Aunque la cantidad en dólares sea mayor, el porcentaje disminuye y lo que realmente importa es el porcentaje que se acumula. Además, el punto de partida para la acumulación es más relevante que la cantidad en sí. Si ahorras $15,000 al año a los 35 años con un salario de $80,000, eso se convierte en $500,000 para cuando cumplas 60, asumiendo un retorno del 7%. En cambio, si ahorras la misma cantidad a los 45 años con un salario de $150,000, solo tendrás $180,000 a los 60. Mismas aportaciones anuales, pero diferentes plazos. La persona que esperó perdió $320,000. Ese es el costo invisible de esperar a tener más ingresos. En tercer lugar, el punto de partida para la acumulación es más importante que la tasa de contribución. La gente se obsesiona con cuánto puede ahorrar cuando gana más, pero ignoran que la base es más crucial que la tasa. Una base más pequeña con más tiempo supera a una base más grande con menos tiempo. Siempre. Conozco a un ejecutivo de ventas en Silicon Valley, tiene 58 años y comenzó en ventas tecnológicas a los 28, ganando $50,000 en un puesto inicial. Se hizo una promesa a sí mismo. Cuando llegue a ganar 6 cifras, ahorraré $2,000 al mes. Fácil. Alcanzó esa cifra a los 35 años, pero para entonces ya estaba casado. Se mudó a la bahía donde el alquiler se triplicó. Tuvo 2 hijos y de repente ganar 6 cifras se sentía más como dinero para sobrevivir que como dinero para construir riqueza. A los 45 años, su salario era de $200,000. Su patrimonio neto seguía siendo de $80,000, porque cada aumento de ingresos venía acompañado de un estilo de vida más elevado, una casa nueva, mejores escuelas, coches más bonitos. A los 58, su empresa anunció recortes de personal. La indemnización no era suficiente para retirarse. Aún necesitaba de 7 a 10 años más de trabajo. Mientras tanto, un compañero que ahorró el 20% de $50,000 al año desde los 30 ya tenía más de $600,000 a los 58. Mismo camino profesional, pero una disciplina de ahorro diferente. Le pregunté al ejecutivo de ventas qué había pasado. Me respondió: recuerdo que mi jefe me preguntó por qué no invertía el aumento. Yo dije que lo haría una vez que recibiera otro aumento.
Ese aumento llegó 3 veces, pero cada vez algo nuevo lo consumía. El aumento nunca fue la solución. La lección es esta. La ilusión de ingresos es peligrosa porque te permite procrastinar sin fin. Siempre hay un aumento salarial a la vista. Nunca hay suficiente dinero porque una vez que te acostumbras a un estilo de vida, la única forma de cambiarlo es decidir cuánto vas a ahorrar con lo que ganas actualmente. Sea lo que sea, el ingreso más bajo es el de ahora. No el del próximo año, ni el de después de un ascenso, es ahora. Pero incluso si decides ahorrar en este momento, la siguiente trampa detiene a casi todos. Se trata de lo que te dices a ti mismo que mereces. El ancla del estilo de vida. Esta es la trampa que susurra. He trabajado duro, merece vivir bien ahora, y tienes razón, te lo mereces. También mereces seguir en la ruina si así es como piensas. Déjame explicarte el daño. Primero, el estilo de vida se convierte en identidad. Esta es la parte más sutil y peligrosa. No solo estás gastando dinero, te estás definiendo por lo que consumes. Soy una persona que viaja en clase ejecutiva. Soy alguien que come bien. Soy el tipo que conduce un coche específico. Bajar de nivel se siente como una vergüenza, no como sabiduría financiera. Has anclado tu autoestima a tus hábitos de consumo. Y una vez que ese ancla está fija, reducir gastos se siente como perder estatus, no como ganar libertad. Prefieres mantener tu estilo de vida y sacrificar el crecimiento en lugar de hacer lo contrario. Esa trampa de identidad mantiene a las personas en la ruina durante décadas. En segundo lugar, el costo de oportunidad es invisible porque no puedes ver el dinero del futuro. $5,000 al mes en gastos de lujo son $60,000 al año. A lo largo de 30 años, con un interés del 8%, eso se traduce en $1,800,000 que no acumulaste. Pero cuando estás gastando esos 5,000, no ves ese 1,800,000 fantasma que te espera en el futuro. Solo percibes las vacaciones, la comida, el asiento mejorado. El disfrute presente es muy claro. La riqueza futura es algo abstracto. Así que siempre eliges la opción tangible, sin darte cuenta de que estás intercambiando una fortuna por una comodidad pasajera. Por último, el sesgo de recencia hace que el placer actual tenga 10 veces más peso que la seguridad futura. Los seres humanos estamos programados para priorizar la recompensa inmediata. La evolución no nos preparó para horizontes de tiempo de 30 años, ni para el interés compuesto. Nos preparó para sobrevivir, para tener estatus y para pensar a corto plazo. Por eso, alguien que gana 400,000 al año puede seguir estando en la ruina. No es que sea tonto, es humano. Y ser humano en un mundo lleno de abundancia, sin disciplina, es una fórmula para la mediocridad financiera. Déjame contarte sobre un abogado en Boston. Se convirtió en socio a los 42 años. Después de 15 años de esfuerzo, de repente empezó a ganar más de 400,000 al año. Se sintió merecedor, pensó que lo había ganado. Decidió disfrutar de los frutos de su trabajo. Llevaba un estilo de vida de 15,000 al mes. Tenía 2 casas, vacaciones en Europa, membresías en clubes de campo y cenaba en restaurantes elegantes 3 veces a la semana. Se decía a sí mismo, puedo ahorrar mañana, esto lo he ganado ahora. Avancemos hasta los 52. Su patrimonio neto es de 200,000. Suena como mucho hasta que te das cuenta de que ha estado ganando más de 400,000 durante 10 años. Después de pagar la hipoteca, los impuestos y su estilo de vida, ha acumulado casi nada. Cualquier interrupción en sus ingresos sería un desastre. La firma permite la jubilación anticipada a los 60 años,
para los socios que tengan más de 3 millones en capital acumulado. Él no califica. Todavía está vinculado a la empresa por necesidad económica, no por pasión. Una vez me comentó que su socio se retiró a los 60 años, con 2.500.000, comenzando desde el mismo punto que él a los 42. La única diferencia era que su socio vivía con 80.000 al año, mientras que él necesitaba 180. Esa diferencia de 100.000 al año se acumuló a 3 millones en 3 décadas. No fallé en ganar, fallé en no gastar. La lección es esta: me lo merezco es la afirmación financiera más peligrosa que se haya dicho. Sí, te lo mereces, pero te mereces más la jubilación. La pregunta no es si has ganado el derecho a gastar. La pregunta es, ¿qué merece más? ¿Las vacaciones del próximo año o la posibilidad de dejar de trabajar a los 60? La mayoría opta por las vacaciones. Luego, a los 65, se quejan de que no pueden jubilarse. Ellos tomaron la decisión, solo que en ese momento no lo vieron como una elección. Ahora, aquí es donde la psicología se vuelve realmente peligrosa. Incluso si logras evitar estas primeras 3 trampas, hay una que paraliza a la mayoría de las personas por completo: el miedo a congelarse. ¿Y si el mercado se desploma? ¿Qué pasaría si pierdo todo? ¿Y si este es el máximo? Estas preguntas suenan sensatas, se sienten como si fueran sabiduría, pero te aseguran que no vas a rendir bien durante 30 años. Déjame explicarte el daño primero. La parálisis equivale a una pérdida asegurada. Si esperas el momento perfecto y mantienes tu dinero en efectivo, pierdes el 100% de los rendimientos compuestos. El mercado se desploma aproximadamente cada 7 años. También se recupera cada 7 años. A lo largo de periodos de 30 años, el mercado ha tenido resultados positivos el 95% del tiempo, según la historia. Mantenerse al margen para evitar el 5% de riesgo de caída significa perderse la certeza de una ganancia del 95%. Eso no es precaución. Eso es un suicidio financiero disfrazado de prudencia. En segundo lugar, la comparación entre la inflación y las caídas es dura. Mantener dinero en efectivo genera 0%. La inflación devora un 3% cada año. En un lapso de 30 años, el efectivo equivale a una destrucción del 40% de la riqueza, garantizado. Una caída del mercado podría quitarte un 30% de forma temporal, pero se recupera en 5 a 7 años. El efectivo nunca se recupera de la inflación. Estás eligiendo una pérdida permanente para evitar una temporal. Eso es al revés. En tercer lugar, la asimetría del arrepentimiento hace que la parálisis se sienta más segura. La gente lamenta más las pérdidas que disfruta las ganancias. Eso es lo que se conoce como aversión a la pérdida. Por eso, ver cómo tu cuenta baja un 10% se siente mucho peor que ver cómo sube un 10%. Se siente bien. Así que, psicológicamente, la parálisis parece más segura, aunque eso garantice un rendimiento inferior. Prefieres no hacer nada y perder lentamente que arriesgarte a hacer algo y perder rápidamente. Pero la pérdida lenta sigue siendo una pérdida. Simplemente no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Yo cometí ese error en los años 70. Tenía demasiado efectivo. Estaba preocupado por la recesión, la inflación estaba en aumento, el mercado se veía inestable. Pensé, esperaré hasta que las cosas se estabilicen, volveré a entrar cuando vea claridad. Pero aquí está lo que aprendí. La claridad nunca llega antes de la oportunidad, llega después. Eventualmente, las cosas sí se estabilizaron, pero para entonces, ya había perdido 2 años de capitalización a precios deprimidos. Esos 2 años habrían sido la oportunidad de compra más rentable de esa década.
El desplome que temía, efectivamente, ocurrió. Duró aproximadamente 18 meses, pero fue más breve y menos impactante que el costo de mi precaución. Mientras tanto, la persona que continuó invirtiendo, que siguió comprando durante la caída, que ignoró el miedo y se mantuvo firme en su disciplina, obtuvo una ganancia del 30% cuando llegó la recuperación. Compraron activos con un descuento del 30%. Mientras yo me quedaba en efectivo, sin ganar nada y perdiendo frente a la inflación, mi precaución me costó oportunidades. No porque estuviera equivocado sobre el riesgo. Tenía razón. Los desplomes ocurren. Los mercados caen. Pero me equivoqué al pensar que evitar esos riesgos era más barato. El costo de quedarme fuera fue mayor que el de estar dentro. Y esa es la lección que la mayoría de las personas nunca aprende hasta que es demasiado tarde. La enseñanza es la siguiente: el miedo paraliza, y es la trampa que más veo en personas de mi edad, en la que yo también caí hace décadas. El mercado es una máquina de confianza irracional a corto plazo, pero a lo largo de 30 años, permanecer dentro superó a estar fuera 19 de cada 20 veces. La sincronización perfecta es para filósofos. Invertir de manera constante es para los adinerados. Pero aquí está la cruel ironía. Algunas personas lograron evadir estas primeras 4 trampas. De hecho, alcanzaron 100,000 a los 48 y 120,000 a los 49. Luego se encontraron con la trampa final y se alejaron por completo. Algunos se detuvieron a mitad de camino, quedándose en 75,000. Esta es la trampa que arruina a quienes estaban tan cerca de ganar. Permíteme desglosar el daño en 3 partes. Primero, la aceleración del interés compuesto ocurre después de alcanzar un umbral, no antes. Pasar de 0 a 75,000 requiere disciplina y tiempo, pero de 75 a 150,000 no es el doble del esfuerzo. Es 1,5 veces más de esfuerzo, porque la mayor parte del crecimiento proviene de las ganancias, no de nuevas aportaciones. Si te detienes en 75, has hecho el 70% del trabajo para obtener 0% de la recompensa de aceleración. La curva del interés compuesto se eleva después de que alcanzas la masa crítica. Parar justo antes de esa curva es como correr un maratón y detenerse en la milla 24. En segundo lugar, el acantilado de la motivación ocurre en 75,000. Esta es la zona de peligro psicológico. Al llegar a 75,000, alcanzas el hito de «siento que tengo dinero». Tu saldo parece importante por primera vez. Te relajas, dejas de hacer las aportaciones mensuales. Te dices a ti mismo que ya lo has logrado. Mientras tanto, estás a 2 años de alcanzar el momento en que la riqueza comienza a crecer por sí sola. Este es el instante en que la gente retira fondos para emergencias que en realidad no son emergencias. Disminuyen sus tasas de ahorro. Se justifican mejoras en su estilo de vida. Esa relajación es la trampa. En tercer lugar, la escasez de tiempo hace que el último empujón sea crucial. La ventana se cierra a los 50. Si tienes 75,000 a los 48, te quedan 24 meses para sumar 75,000. Eso implica ahorrar 3,100 al mes. Es posible, pero requiere un esfuerzo intenso. Si te detienes a los 48, la brecha nunca se cierra. Terminas estancado en 75,000 durante la próxima década, viendo cómo se escapa el interés compuesto que podrías haber acumulado. Déjame darte un ejemplo. Un consultor independiente en Austin, Texas, desarrolló una increíble disciplina de ahorro en sus 30 y 40. Alcanzó 75,000 a los 48 gracias a aportaciones mensuales agresivas.
$2.500 al mes como un reloj. Se sintió realizado. Luego llegó diciembre de 2018. El mercado cayó un 12%. Su cuenta mostró 68,000. Se sintió como si hubiera fracasado. Se desanimó. Decidió bajar sus ahorros a 1,000 al mes hasta que se recuperara la situación. Comentó que el mercado se recuperó en 3 meses. Sin embargo, nunca volvió a ahorrar de manera agresiva. Se convenció de que esperaría un momento más propicio. A los 52 años solo tiene 78,000, apenas 3,000 más en 4 años, a pesar de que el mercado subió un 30%. Se detuvo a un paso del gran avance. Si hubiera ahorrado 2.500 al mes durante 2 años más, habría acumulado 60,000 más las ganancias. Estaría por encima de 150,000. En cambio, se encuentra estancado en 78,000, desanimado y convencido de que perdió su oportunidad. Le pregunté qué había sucedido. Me respondió: alcancé 75,000 a los 48 y me sentí rico. Luego, el mercado cayó un mes y me sentí pobre. Permití que un mal mes me detuviera en un sprint de 2 años. Esa decisión de rendirme me costó más de 100,000 en flexibilidad para mi jubilación. La lección es esta: el abandono a medias es donde los sueños mueren en silencio. No fracasas porque nunca comenzaste. Fracasas porque te rindes 18 meses antes de la meta. La fase de aceleración no es más difícil. Es más fácil rendirse porque al fin sientes que tienes dinero. Pero creer que tienes dinero con 75,000 es la ilusión que te impide realmente tener dinero con 150,000. Estas son las 5 trampas. Ahora déjame contarte el principio que las desmantela. Cuando estaba ejerciendo la abogacía en mis primeros 30 años, tomé una decisión que lo cambió todo. Era a principios de los años 60. Ganaba un dinero decente, no era rico, pero estaba cómodo. Podría haber mejorado mi estilo de vida de manera significativa. Una casa más grande, un coche mejor, todas esas cosas que los abogados en mi situación solían comprar. Pero opté por un camino diferente. Decidí vivir con el 40% de mis ingresos y destinar el otro 40% a inversiones. La gente pensaba que estaba siendo austero. Mis compañeros se reían de eso. ¿Por qué vivir así si estás ganando buen dinero? Pero había visto a hombres durante la depresión, hombres con trajes elegantes y cuentas bancarias vacías. Sabía que las apariencias no generan riqueza. Solo el capital genera riqueza. Para cuando cumplí 40, ya había acumulado más de $100,000 en capital, ajustado por la inflación. Esa fue la base para cada decisión importante que tomé después de las sociedades inmobiliarias, las primeras inversiones con Warren, la capacidad de asumir riesgos calculados sin poner en peligro mi supervivencia. Ese capital no fue cuestión de suerte. Fue disciplina antes de que sintiera ganas de ser disciplinado. Fue ahorrar antes de querer ahorrar. Fue vivir por debajo de mis posibilidades cuando podría haber justificado vivir acorde a mis ingresos. El umbral de 150,000 no es algo al azar. Lo he visto funcionar en mi propia vida y en miles de asociaciones e inversiones. Es el momento en que dejas de trabajar por dinero y el dinero comienza a trabajar para ti. No es algo motivacional, es mecánico. Por debajo de ese umbral estás en la fase de acumulación. Cada dólar que ahorras es un dólar que has ganado. Por encima de ese umbral entras en la fase de interés compuesto. Cada dólar que ahorras se suma a los dólares que tus ahorros anteriores generaron. Las matemáticas cambian, el juego se transforma y la persona que lo logra a los 50 tiene 16 años más de aceleración que quien lo hace a los 60. No es una diferencia menor,
Es la distinción entre la independencia financiera y trabajar hasta los 70. Por eso tengo reglas claras sobre alcanzar este umbral. Regla 1. El umbral es real. 150,000 a los 50 no es algo aspiracional, es mecánico. Si estás por debajo de esa cifra, estás construyendo riqueza. Si estás por encima, la riqueza te construye a ti. No es cuestión de psicología, es aritmética. En el momento en que lo alcanzas, las matemáticas cambian de forma permanente a tu favor. No lo tomes como algo opcional, tómalo como la meta final. De hecho, lo es, porque una vez que lo cruzas, el tiempo trabaja a tu favor en lugar de en tu contra. Regla 2. La disciplina antes que la motivación. No esperes a sentirte con ganas de ahorrar. La disciplina genera el comportamiento genera resultados. Los resultados generan motivación. La motivación es el último dominó, no el primero. Comienza a ahorrar antes de que te sientas inspirado. La inspiración llega después del éxito, no al revés. Si te quedas esperando a sentirte motivado, estarás esperando eternamente. La disciplina es lo que haces cuando no tienes ganas. Esa es la única disciplina que realmente cuenta. Regla número 3. El ingreso más bajo es el de ahora. Tu ingreso actual es el único que puedes manejar. No puedes controlar si el próximo año te dan un aumento, si hay una recesión o si cambias de carrera. Lo que sí puedes controlar es lo que haces con el sueldo de hoy. Esa es tu única palanca. Utilízala ahora, no después de un ascenso, ni cuando te sientas más seguro. Ahora, pasemos a la regla número 4. Las caídas del mercado son aceleradores acumulativos, no paradas. Los desplomes del mercado asustan a la gente y la paralizan. En realidad, una caída a los 40 es el mejor regalo en tu carrera de inversiones. Compras activos un 30% más baratos durante los próximos 10 años. Tu miedo se convierte en tu riqueza. El peor momento para abandonar los mercados es cuando están en oferta. Mantente en el juego. Sigue comprando. Deja que los demás entren en pánico mientras tú acumulas. Déjame mostrarte cómo se ve esto cuando alguien realmente aplica estas reglas. Conozco a una gerente de finanzas corporativas en Chicago, que ahora tiene 56 años. Comenzó en su campo a los 32, durante la recesión de finales de los 2000. En lugar de entrar en pánico, tomó una decisión. Rechazó cualquier aumento de sueldo. Cuando la ascendieron, continuó viviendo con su salario original, a pesar de que ganaba más. Ahorró un 35% de manera constante, $1,800 al mes durante 18 años. Cuando el mercado se desplomó en 2008 y 2009, no se quedó paralizada. Compró más. Todos a su alrededor estaban retirándose. Ella estaba comprando a precios de ganga. Alcanzó los 150,000 a los 50. Y aquí viene lo interesante. Dejó de ahorrar de manera agresiva en ese momento. No porque se rindiera, sino porque ya no lo necesitaba. El motor del interés compuesto estaba funcionando. A los 56 años, su patrimonio neto supera los 450,000. Redujo su jornada laboral a 4 días a la semana a los 54. Está en camino de jubilarse por completo a los 62 con más de 1 millón en activos líquidos, sin estrés financiero a pesar de ser un hogar con un solo ingreso. Comparémosla con el abogado que mencioné antes. Ambos están en la misma categoría de ingresos. Está atrapado en 200,000, sigue trabajando a tiempo completo, no puede retirarse antes de 70, o la consultora que dejó su trabajo con 75,000, que sigue haciendo trabajos independientes a los 52 sin un plan de salida. La diferencia no fue la inteligencia, no fue el ingreso,
No fue la suerte. Ella hizo una cosa diferente. No esperó a que todo fuera perfecto. Simplemente comenzó y no se detuvo en 75,000. Completó la carrera. Aquí está la esencia de todo. Recuerda, la trampa de la postergación te dice que empieces más tarde. La ilusión del ingreso te hace esperar un aumento. El ancla del estilo de vida te dice que lo mereces ahora. El miedo te paraliza y te dice que te quedes en efectivo. Y el abandono a medias te sugiere que te detengas en 75,000. 5 trampas, infinitas variaciones, el mismo resultado. No llegas a 150,000 para los 50. Aquí está la fórmula. La disciplina ahora supera a la motivación después. El umbral alcanzado es mejor que el interés compuesto de toda la vida. El compuesto asegurado es superior a la libertad ganada. No necesitas un aumento, no necesitas un colapso, no necesitas suerte. Necesitas alcanzar un número para una edad específica. 150,000 para los 50. Después de eso, el tiempo se convierte en tu mejor aliado. Antes de eso, el tiempo se te escapa de las manos. Tengo 99 años. He visto a miles de personas. La diferencia entre quienes se retiraron con comodidad y los que no era tan grande. Era algo sencillo. Tomaron una decisión difícil al principio y nunca la cambiaron. Aún puedes tomar esa decisión, pero el tiempo se está agotando. Cada año después de los 35 cuesta mucho más. Cada año después de los 45 es tiempo prestado. No porque quiera ser dramático, sino porque así funciona el interés compuesto. Alcanzar 150,000 para los 50. Eso es todo. Ese es el juego completo. Al principio mencioné que podría haber sido 500,000 más rico si hubiera llegado a 150,000 para los 50 en vez de postergar. No estaba exagerando, estaba analizando los números, y los números no negocian con nadie.